Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de una parte del derecho civil que se llama derecho de las obligaciones. Eh, este instrumento está diseñado para realizarlo con Palmita Reportero y su servidor, el doctor Rogelio. Pero una disculpa porque el reportero no llegó, así que vamos a comenzar. Buenos días, dijera nuestro representante reportero, Palmita. Estimado público, el día de hoy abordaremos un tema tan cotidiano en nuestra vida diaria que incluso lo pasamos desapercibido, que es el derecho de las obligaciones y está regulado por el Código Civil Federal. Y cuando es necesario y lo amerita el caso, el Código Penal Federal también interviene, como lo vamos a ver a continuación. En esta ocasión nos acompaña el doctor Rogelio, su servidor, que es el experto en este tema tan cotidiano, pero de no saber o incumplir con estas obligaciones, estamos expuestos a sanciones que a continuación nos explicarán. Así que pongamos mucha atención. Gracias, Palmita Reportero. Buenos días, estimado público. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a empezar. Entremos en materia. ¿Qué es una obligación? Concepto de obligación. Es un deber jurídico de cumplir una conducta. Puede ser el dar, puede ser hacer una cosa o no hacer. Fundamentado en el artículo 1792 del Código Civil Federal. Ahora, tenemos obligaciones morales y obligaciones jurídicas. La obligación moral depende de la conciencia. La jurídica es exigible ante tribunales. Es muy importante tener conocimiento esto. La moral depende de nuestra conciencia, de nuestras buenas costumbres. Podemos pedir un favor, por ejemplo, incluso un préstamo. Préstame 50 pesos. Mañana te los pago porque me quiero comprar un refresco y una torta. No traigo dinero y tengo mucha hambre. Ok, te lo prestan y mañana, como lo acabas de mencionar, hay que pagarlo, ¿verdad? Entonces, no te van a perseguir, depende de tu conciencia y de que tienes ese compromiso de regresar ese dinero. Y la jurídica es exigible ante tribunales, se te puede demandar. Hay un vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor. Permite exigir cumplimiento forzoso, ¿verdad? Estamos hablando de la obligación civil, de la obligación jurídica. Ahora, ¿qué elementos existen en una obligación? Para que exista una obligación se requieren ciertos elementos. Los sujetos, el acreedor y el deudor, el que presta y el que debe. En un ejemplo simple, el objeto de dar, hacer o no hacer cierta acción. Ese es el objeto. Y la relación jurídica, el vínculo exigible en el Código Civil. Dijera Palmita Reportero, ¿nos puede dar ejemplos, doctor? Claro que sí. Ejemplo simple. Préstamo de dinero. El acreedor, quien presta. El deudor, quien debe pagar. ¿No? Ahora, clasificación de las obligaciones. Tenemos la unilateral y la bilateral. Unilateral, una parte está obligada, la otra no. La bilateral, ambas partes tienen obligaciones. Y las fuentes de las obligaciones, tenemos al contrato, la declaración unilateral, enriquecimiento ilegítimo, gestión de negocios y responsabilidad civil.
Dijera Palmita reportero, para entender mejor, ¿nos puede dar unos ejemplos? Claro que sí. Contrato. Acuerdo que crea obligaciones, fundamentado en el artículo 1792 del Código Civil Federal. Ejemplo, el arrendamiento. Hay un contrato de arrendamiento, el arrendatario, el arrendador, las disposiciones a los que ellos se van a sujetar. Uno da la casa, el departamento, el consultorio y el otro va a pagar por hacer uso de la cosa. Declaración unilateral. Ya habíamos mencionado de que eh, existen declaraciones unilaterales. En este caso tenemos el ejemplo de promesa de recompensa, fundamentada en el artículo 1860 del Código Civil Federal. Un ejemplo simple y sencillo es cuando un perrito está perdido y el dueño ofrece recompensa. Ahora, enriquecimiento ilícito. Puede ser un pago indebido y debe devolverse, fundamentado en el artículo 1882 del Código Civil Federal. Los requisitos eh, para que exista un pago de lo indebido. Sujeto es un acreedor y un deudor, ¿verdad? Siempre va a haber dos sujetos. Puede ser un sujeto y la empresa que le pagó doble sueldo, semanal, quincenal, pero le pagó doble. Entonces, hay una prestación de pago. Objeto de la prestación, repetir el pago. Vínculo jurídico, la norma, ¿verdad? Que fundamentada en el artículo 1882. Y la deuda pagada no existe. Error de la persona que efectuó el pago. Ok. Es un proceso cuando un sujeto, persona que no tiene vínculo jurídico ninguno con otro, le pagan erróneamente. Ok, así que si reciben pagos indebidos o demás, hay que devolverlos. Un depósito en la cuenta bancaria, también hay que devolverla, no gastársela, porque es obligado judicialmente a devolverlo. Gestión de negocios. Actuar sin mandato en beneficio de otro. Ahorita lo explicamos un poco más. Fundamentado en el artículo 1896 del Código Civil Federal. Ya nos preguntaría Palmita que demos un ejemplo de gestión de negocios. Es la reparación urgente, pago de deuda indispensable, gestión de inmueble en ruinas, pagar deudas de amigo incapacitado mentalmente. Esos serían los ejemplos. Reparación urgente. Aquí en la imagen vemos que hay una fuga de la casa de mi vecino y él está de vacaciones y pues se está inundando la casa, se está inundando la calle y pues él no está, ya le llamamos, no contesta y dices hay que repararlo y afronto el pago, contrato y pago la reparación para evitar eso, ¿verdad? Entonces, el otro ejemplo aquí en la imagen, pues tenemos a un compañero que está padeciendo de Alzheimer y pues hay que pagar los servicios, hay que pagar el predial, el gas, etcétera, y él está imposibilitado. Entonces, sus familiares no vienen, no lo visitan, están lejos, ya se les avisó, pero no pueden venir por cuestiones de trabajo. Entonces, yo afronto los pagos como buen vecino y amigo de nuestro paciente imposibilitado, hacemos los pagos correspondientes para evitarle corte de servicios.
Otro ejemplo es el de la luz, el recibo de luz, y también la persona está de vacaciones y para que no se la corten, yo se la pago. Con la idea de que cuando regrese de vacaciones, y le mira, aquí está el recibo, se lo pagué y pues usted sigue teniendo el servicio. Entonces, requisitos. Existe existencia de voluntad, beneficiar intereses ajenos, o sea, a los que mencionamos. Una utilidad, intención de no actuar gratuitamente. Ah, porque si yo lo hago gratuito, si la vecina está muy bien y yo le pago la luz por quedar bien, ¿verdad? No se preocupe, vecina, yo te lo pago. Entonces no debe existir eso. No actuar gratuitamente. Y después, como la vecina no te dio los favores que tú pensabas, pues entonces lo quieres cobrar, pues no, ¿verdad? Ahí hubo una intención de actuar gratuitamente. Entonces ya no se puede. Ok. Responsabilidad civil. Ahí tenemos un choque de crucero. Deja daños materiales. El daño causado debe repararse, fundamentado en el artículo 1910 del Código Civil Federal. Responsabilidad objetiva. Uso de cosas peligrosas genera obligación, fundamentado en el artículo 1916 del Código Civil Federal. Palmita nos pide ejemplos de responsabilidad objetiva. Ejemplo, un trabajador se corta un dedo manipulando una sierra circular. El accidente es considerado con responsabilidad objetiva, dado que no es culpa del empleador, o sea, del patrón, la ocurrencia del mismo, porque ocurrió realizando la ejecución de trabajo previsto. Sin embargo, debe de asumir la responsabilidad de los daños causados por la relación laboral. Esto es como se llama accidente de trabajo, ¿verdad? Entonces, el empleador está obligado, ¿verdad?, a reparar los daños. El daño debe de ser consecuencia directa del riesgo creado. Responsabilidad civil objetiva por riesgo creado. Hay un choque, hay un lesionado, ¿verdad? Y entonces ahí surge la responsabilidad objetiva por el riesgo creado. O sea, el que provocó el choque, el que tuvo la imprudencia, ¿verdad?, está obligado a pagar el daño causado, porque esta persona pues no va a poder trabajar. Manejaba una grúa y pues ahora ya no va a poder trabajar. Entonces, los daños y perjuicios está obligado a cubrirlos el que causa un daño. Otro ejemplo de responsabilidad civil objetiva, uso o manejo de sustancias peligrosas. Vamos a recordar el más actual, que es la explosión de pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Suman 4 muertos y 90 heridos. Aquí la empresa gasera está obligada a reparar los daños y perjuicios causados a las personas lesionadas en este accidente. ¿Por qué? Porque está manejando sustancias peligrosas. Otro responsabilidad civil objetiva es el incendio ocurrido en la guardería del Seguro Social, en el que fallecieron varios niños y está obligado a cubrir esos gastos. El patrón no está incluido, no está provocando el accidente, pero ocurrió y entonces están obligados. Asimismo, cualquier otra sustancia que se esté manejando y te pueda causar una lesión o daño a los trabajadores o al público en general, hay obligación de civil objetiva de reparar estos daños. Sentencia judicial genera obligación de cumplimiento. Ejemplo, pago ordenado por un juez. Aquí vamos a tener una demanda
¿verdad? De pensión alimenticia y la genera un juez en sentencia judicial y dice, vas a pagar no el 15% que dice la ley, vas a pagar el 30% por esto y por esto. Te da las justificaciones y pues ni hablar. Hay una obligación de cumplimiento por sentencia judicial. Palmita nos sigue pidiendo más ejemplos de sentencia judicial. Ejemplo, sentencia judicial. La Corte determina la indemnización a pagar. Una víctima del accidente de la pipa de gas. Demanda por responsabilidad civil objetiva y pago de daño moral. El dictamen de la Corte fue que el pago procede independientemente de la indemnización económica por daños físicos. O sea, ya se le había pagado a la persona por los daños, ¿verdad? Y el paciente considera que tiene daño moral, hace una demanda y el juez dictamina procedente la reparación. Entonces, el pago de la reparación civil en sede penal no impide indemnización por daño moral en la vía civil. Entonces hay que tener mucho cuidado. Conclusión. Palmita, reportero y su servidor les damos las conclusiones siguientes. Las obligaciones están en la vida diaria. El derecho permite exigir su cumplimiento. Muchas gracias. Que tengan un bonito día.